La llamada llegó a las 11 de la noche. Eso nunca es buena señal. Yo, jueza Patricia Mendoza Silva. Llevaba 28 años en el sistema judicial de Barcelona y había aprendido que las emergencias nocturnas traen los casos más oscuros. Esta no sería excepción. Era el fiscal de guardia, Miguel Ortega. Patricia, necesito orden judicial urgente. Tenemos enfermera del Hospital San Pere detenida. Creemos que ha estado matando pacientes. O peor, manteniéndolos adictos. Su voz temblaba ligeramente. En 28 años nunca había escuchado a Miguel temblar. ¿Cuántos pacientes?, pregunté mientras encendía computadora. Hasta ahora identificamos 8, pero podrían ser más, mucho más. Necesitamos orden para registrar su casa, confiscar registros médicos, intervenir cuentas bancarias. Es urgente. Tiene paciente en su casa ahora mismo, hombre de 72 años. Llevamos 6 horas vigilando. Ella le administró algo hace 1 hora. Él no se ve bien. Preparé las órdenes. Miguel me envió documentos preliminares. Empecé a leer y sentí ese frío familiar que solo los peores casos provocan. Laura Cristina Villar Sánchez, 38 años. Enfermera titulada con especialización en cuidados paliativos y manejo de dolor. Trabajaba en Hospital San Pere, uno de los hospitales privados más exclusivos de Barcelona. No cualquier hospital. El hospital donde los millonarios iban a operarse, donde habitaciones costaban 1.000 euros por noche, donde privacidad y discreción eran garantizadas. Laura había trabajado ahí 12 años. Piso VIP exclusivamente. Los pacientes más ricos, los más vulnerables, y según investigación preliminar, los había convertido en adictos para explotarlos financieramente durante años. Firmé las órdenes. 2 horas después recibí actualización. Habían entrado a la casa de Laura. El paciente Eduardo Camps Rovira, empresario de 72 años, estaba en cama en estado semiconsciente. Ambulancia lo llevó a hospital diferente. Análisis de sangre mostró niveles peligrosos de fentanilo. Casi hor 2, otro día más y habría muerto. En casa de Laura encontraron farmacia ilegal, morfina, fentanilo, oxicodona, suficiente para matar 50 personas. También encontraron archivos. 8 carpetas, cada una con nombre de paciente. Dentro, registros detallados de medicación administrada, cantidades de dinero cobrado, contratos firmados, poderes notariales, incluso borradores de testamentos. Era operación meticulosamente organizada. Laura no era enfermera descuidada, era predadora sistemática. El caso llegó formalmente a mi escritorio 3 días después. Yo sería la jueza asignada. El fiscal Miguel preparaba cargos. Mientras tanto, investigación se expandía. Contactaron a los 8 pacientes identificados. 4 vivos, 4 muertos. De los muertos, 1 era definitivamente sospechoso. Roberto Marín Vega, 68 años, fallecido 6 meses antes por sobredosis accidental. Su familia había aceptado sin cuestionar, pero ahora, con contexto de Laura, todo parecía diferente. Pedí reunión con los 4 pacientes vivos. Necesitaba entender magnitud de lo que Laura había hecho, no solo legalmente, humanamente. El primero fue Eduardo, el hombre rescatado de casa de Laura. Nos reunimos en hospital donde estaba en recuperación, todavía conectado a monitores, pasando por withdrawal de fentanilo, temblando, sudando, pero vivo. Señor Camps, ¿puede contarme cómo conoció a Laura Villar?, pregunté suavemente. Eduardo me miró con ojos vidriosos. Su voz era ronca. Hace 4 años tuve cirugía de cadera. En San Pere. Laura fue mi enfermera postoperatoria. Era increíble, atenta, amable. Cuando tenía dolor, ella estaba ahí, con medicamento, con consuelo. Me hacía sentir seguro. Cuando empezó a tratarla fuera del hospital, cuando me dieron alta, todavía tenía dolor. Laura dijo que era normal, que proceso de sanación toma tiempo. Me ofreció continuar ayudándome. Visitas a domicilio, 500 euros por día. Parecía caro, pero yo tenía dinero. Y confiaba en ella. ¿Y el dolor continuó? Eduardo asintió. Sí, meses. Laura decía que mi cuerpo era sensible, que necesitaba manejo de dolor más intensivo. Me daba inyecciones. Me sentía mejor. Dependía de ellas. Su voz se quebró. Ahora entiendo que me estaba haciendo adicto. Pero en ese momento solo sabía que sin Laura, sin sus inyecciones, el dolor era insoportable.
¿Cuánto dinero le pagó en 4 años? Eduardo bajó vista. 500 euros diarios. Laura venía 5 días por semana usualmente. 52 semanas al año. Hizo cálculo mental. Más de medio millón de euros. 525.000 para ser exacto. Sentí peso de esa cifra. Medio millón de un solo paciente. ¿Y qué pasa con sus finanzas ahora? Eduardo respiró profundo. Vendí apartamento de inversión para seguir pagándole. Saqué dinero de fondos de jubilación. Hace 6 meses le di poder notarial porque estaba muy enfermo, muy confundido. Ella dijo que necesitaba manejar mis asuntos mientras me recuperaba. Su voz se convirtió en susurro. Revisé cuentas ayer. Ella había transferido 200.000 euros adicionales a cuenta propia, usando el poder que le di. Lo siento mucho, señor Camps. Él lloró. Soy empresario exitoso. Construí imperio de nada. Siempre fui cuidadoso con dinero. ¿Cómo permití que esto pasara? Porque estaba vulnerable. Y ella explotó esa vulnerabilidad expertamente. La segunda paciente fue Mercedes Fargas Puig, 58 años. Heredera de fortuna textil. La encontré en centro de rehabilitación privado en afueras de Barcelona. Estaba en tratamiento por adicción a opioides. Había estado ahí 2 meses. Mercedes era elegante incluso en bata de rehabilitación. Cabello perfectamente arreglado. Maquillaje impecable. Pero sus manos temblaban constantemente. Laura fue mi enfermera cuando tuve mastectomía hace 3 años, comenzó. Cáncer de mama. Cirugía fue exitosa pero recuperación fue difícil. Dolor constante. Laura me cuidó en hospital. Luego cuando salí, sugirió continuar en casa. Yo acepté. ¿El dolor era real? Mercedes hizo pausa. Al principio sí, absolutamente, pero después de 6 meses debería haber disminuido. No lo hizo. Empeoró. Laura explicaba que cuerpos reaccionan diferente, que yo era caso especial, necesitaba medicación más fuerte, más frecuente, y yo confiaba en ella. Era profesional médica. Cuando se dio cuenta que algo estaba mal, hace 2 meses mi hija visitó inesperadamente. Me encontró inconsciente. Ambulancia. Hospital diferente. Doctores dijeron que estaba en plena adicción a opioides. Niveles peligrosos. Me trajeron aquí. Llevo 8 semanas en rehabilitación. Es infierno. Laura sabía que estaba creando adicción. Mercedes me miró directo. Por supuesto. Ella es enfermera especializada en manejo de dolor. Sabe exactamente qué hacen estos medicamentos. Cuánto crear dependencia. Cuánto es peligroso. Lo hizo deliberadamente. Porque mientras yo fuera adicta seguiría pagándole. ¿Cuánto? 360.000 euros en 3 años. Su voz era plana, sin emoción. El tipo de voz que viene después de llorar tanto que no quedan lágrimas. El tercer paciente fue Javier Ruiz Domínguez, 42 años, CEO de startup tecnológica. Accidente de moto había requerido múltiples cirugías en espalda. Lo encontré en su oficina. Todavía trabajaba pero se veía demacrado. Laura me mantuvo adicto por 18 meses, dijo sin preámbulo. Sabía exactamente lo que hacía. Soy ingeniero, persona analítica. Y ella me manipuló completamente. ¿Cómo? Después de cirugía dolor era real. Terrible. Laura me ayudó. Pero después de 3 meses cuando dolor debería disminuir, ella aumentaba medicación. Decía que mi caso era complicado, que tenía riesgo de dolor crónico. Necesitaba ser agresivos con tratamiento. Su voz se endureció. Lo que realmente hacía era aumentar dosis para asegurar que me volviera dependiente. Cuando lo descubrió, mi novia es médica. Visitó un día, vio medicamentos que Laura me daba. Se alarmó. Me dijo que eran cantidades peligrosas, que necesitaba segunda opinión. Fui a otro doctor. Me diagnosticó adicción severa. Estuve 3 semanas en desintoxicación. Fue peor que accidente original. Laura intentó contactarlo después. Javier asintió. Me llamó docenas de veces. Mensajes, correos. Decía que otros doctores no entendían mi caso, que solo ella podía ayudarme, que sin ella el dolor volvería. Era manipulación pura, pero funcionaba. Casi recaigo 2 veces. Su influencia era tan fuerte. ¿Cuánto le pagó? 270.000 euros. Y casi pierdo mi empresa porque estaba demasiado dopado para trabajar. Perdí 6 meses de vida. Y casi muero. La cuarta paciente fue Ana García Solís, 72 años. Viuda de banquero.
Vivía en mansión en Pedralbes. Cuando llegué estaba sentada en jardín con enfermera diferente a su lado. Ahora tenía cuidado legítimo. Laura me cuidó por 4 años, dijo Ana. Su voz era suave pero firme. Empezó después de cirugía de rodilla. El dolor nunca se fue, o eso creía. Ahora entiendo que Laura aseguraba que dolor nunca se fuera. ¿Cómo? Me daba más medicación de la necesaria. Cuando mi cuerpo se acostumbraba, aumentaba 2. Cuando intentaba reducir, experimentaba withdrawal que yo interpretaba como dolor regresando. Era círculo vicioso perfectamente diseñado. Su familia notó algo. Ana suspiró. Mis hijos viven en extranjero. Los veía 2 veces al año. Cuando visitaban, Laura se aseguraba que yo estuviera bien medicada. Parecía estable, feliz incluso. No veía en realidad que yo era adicta, que Laura controlaba cada aspecto de mi vida. ¿Cómo terminó? Mi hijo menor vino sin avisar. Me encontró en estado terrible, confundida, apenas consciente. Laura no estaba ese día. Él llamó a ambulancia. Después de 2 semanas en hospital y evaluación completa, doctores dijeron verdad. Adicción severa. 4 años de abuso de opioides. Laura intentó regresar. Sí, dijo que doctores estaban equivocados, que me conocía mejor que nadie, que sin ella me pondría peor. Pero mi hijo había contratado abogado. Pusimos orden de restricción. Su voz se volvió amarga. Pero daño estaba hecho. 4 años robados. 720.000 euros. Y adicción que lucharé el resto de mi vida. Escuchar estas 4 historias me destrozó. Laura no era criminal ordinaria. Era predadora que identificaba vulnerabilidad, la explotaba sistemáticamente, y dejaba víctimas destruidas física, emocional y financieramente. Pero necesitaba entender más cómo había operado dentro del hospital, cómo nadie había notado durante 12 años. Solicité reunión con directora de Hospital San Pere, doctora Claudia Vidal Monserrat, mujer de 50 y tantos, elegante, profesional, y claramente en shock. Jueza Mendoza, esto es pesadilla, dijo cuando nos sentamos en su oficina lujosa. Laura trabajó aquí 12 años. Nunca hubo queja. Sus evaluaciones eran impecables. Pacientes la adoraban. Nadie notó patrón de pacientes que continuaban con ella después de alta. Claudia se movió incómoda. Es común en hospital privado. Pacientes ricos quieren continuidad de cuidado. Si pueden pagar enfermera privada, es su decisión. No monitoreamos eso. ¿Y medicación? ¿Cómo Laura accedía a opioides fuertes fuera del hospital? Ese es problema serio que estamos investigando internamente. Laura tenía acceso a farmacia del hospital. Como enfermera senior en piso VIP, podía solicitar medicamentos para pacientes. Pero parece que solicitaba más de lo necesario y se quedaba con excedente. Su voz se quebró ligeramente. Nuestros controles obviamente fallaron. ¿Cuántos pacientes pasaron por sus manos en 12 años? Claudia revisó computadora. Aproximadamente 250. Pero solo fracción pequeña continuó con ella voz alta. Los 8 que identificaron son los que pagaban por cuidado privado extenso. Y los 4 que murieron. Claudia palideció. 1 murió aquí en hospital. Complicación quirúrgica legítima. Los otros 3 murieron en casa. Certificados de muerte dicen causas naturales. Pero dado contexto ahora, necesitan ser reinvestigados. Especialmente Roberto Marín. Claudia asintió. Especialmente Roberto. Esa tarde recibí expediente médico completo de Roberto Marín Vega, 68 años. Cirugía de bypass hace 2 años. Laura fue su enfermera. Él continuó con cuidado privado. Murió 6 meses antes de arresto de Laura. Certificado oficial sobredosis accidental de fentanilo. Familia devastada pero no sospechó. Pero ahora con información de otros casos, todo se veía diferente. Roberto había pagado a Laura casi igual cantidad que otros. Sus registros bancarios mostraban transferencias regulares. Y según notas encontradas en casa de Laura, Roberto había empezado a cuestionar tratamiento. Había amenazado con ir a otro doctor. 1 semana después murió. Ordené exhumación. Necesitábamos saber qué realmente mató a Roberto Marín. Mientras esperaba resultados, fiscal Miguel construía cargos preliminares contra Laura. 8 casos de lesiones graves por administración intencional de sustancias adictivas. 4 casos de explotación financiera de persona vulnerable.
4 casos de ejercicio ilegal de medicina, recetando sin autorización, fraude continuado y pendiente de autopsia. Posible homicidio de Roberto Marín. Bail fue negado. Laura permanecería en prisión preventiva. Su abogado, hombre mayor llamado Félix Ortiz, argumentó que evidencia era circunstancial, que Laura era enfermera dedicada, que pacientes elegían continuar su cuidado voluntariamente, que no había prueba de intención criminal. Pero yo había leído archivos encontrados en casa de Laura. No eran notas de enfermera compasiva, eran registros de operación calculada, cada paciente catalogado con ingresos estimados, cantidades de medicación necesaria para mantener adicción, timing de aumentos de dosis, estrategias para solicitar más dinero. Era negocio, y sus clientes eran adictos que ella misma había creado. Resultados de autopsia de Roberto llegaron 3 semanas después. Causa de muerte: sobredosis de fentanilo. Pero nivel en sangre era 3 veces dosis letal normal. No era accidente, era cantidad diseñada para matar. Y en estómago encontraron algo más, restos de medicamento que Roberto no estaba tomando según prescripción, pero que Laura tenía en su posesión. Ella había estado mezclando medicamentos de forma que pareciera muerte natural. Fiscal añadió cargo: homicidio en primer grado. Ahora Laura enfrentaba cadena perpetua. El juicio se programó para 6 meses después de arresto. En ese tiempo, investigación se expandió dramáticamente. Otros pacientes comenzaron a aparecer, no solo los 8 originales, sino más, muchos más. Una mujer llamada Cristina Bosch, 65 años, vio noticias sobre Laura. Llamó a policía. Laura también la había cuidado. 3 años de adicción a oxicodona. 200.000 euros pagados. Cristina había logrado liberarse hace 1 año con ayuda de su hermana médica, pero nunca había reportado porque sentía vergüenza. Pensaba que era su culpa ser débil. Otro hombre, Vicente Torres, 59, contactó fiscal. Laura lo había mantenido adicto por 2 años después de cirugía de columna. 150.000 euros. Vicente todavía luchaba con adicción. Había intentado rehabilitación 2 veces. Recaídas ambas veces. En total aparecieron 6 víctimas adicionales. 14 en total. Laura había operado durante al menos 15 años. No solo 12. Había empezado en hospital anterior antes de Sanpere. Patrón idéntico. Total robado: 2.800.000 euros. 14 vidas destruidas. Una muerte confirmada. 3 más sospechosas, pero sin evidencia suficiente para exhumación. Fiscal Miguel y yo nos reunimos para revisar estrategia. Este caso es más grande de lo que imaginamos, dijo. Laura es predadora serial. Operó sistemáticamente durante 1,5 décadas y lo hizo dentro de sistema de salud supuestamente seguro. ¿Cómo nadie la detuvo antes?, pregunté. Miguel suspiró. Combinación de factores. Primero, víctimas eran ricas, podían pagar, no levantaban alarmas de seguro social. Segundo, pacientes pensaban que necesitaban medicación, no sabían que estaban siendo manipulados. Tercero, Laura era cuidadosa. No todos sus pacientes se volvían adictos, solo los que identificaba como vulnerables y solventes. Cuarto, vergüenza. Muchas víctimas no querían admitir que habían sido engañadas. Y el hospital falló completamente en supervisión. Controles de farmacia inadecuados. No monitoreaban patrones. No verificaban que medicación solicitada coincidiera con necesidades de pacientes. Laura pudo robar opioides durante años sin detección. ¿Enfrentarán cargos?, Miguel negó. Negligencia institucional es difícil de probar criminalmente, pero habrá demandas civiles masivas. Hospital probablemente pagará millones en asentamientos. Mientras preparábamos juicio pedí evaluación psicológica de Laura. Necesitaba entender qué tipo de persona hace esto. Psicóloga forense Dra. Beatriz Luna pasó 6 sesiones con Laura. Su reporte era escalofriante. Laura Villar muestra características de trastorno antisocial de personalidad combinado con narcisismo patológico. Carece de empatía genuina. Ve a pacientes como recurso, no como seres humanos con sufrimiento. Cuando habla de víctimas, usa lenguaje transaccional. Clientes, inversiones, fuentes de ingreso. Muestra cero remordimiento. Cuando confrontada con daño causado, racionaliza. Dice que pacientes elegían pagarle, que ella proporcionaba servicio, que si estaban dispuestos a gastar dinero en su cuidado, era decisión de ellos. No acepta responsabilidad por adicciones que creó. También muestra grandiosidad extrema. Se ve como enfermera superior. Dice que sus pacientes la necesitaban más que a doctor, que ella entendía dolor mejor que nadie,
que sus métodos eran avanzados aunque no convencionales. Riesgo de reincidencia es máximo. Si liberada, buscaría nuevas víctimas inmediatamente. No tiene freno moral interno. Solo consideraciones no ser atrapada. Recomiendo sentencia máxima y prohibición permanente de cualquier rol médico o de cuidado. Leí el reporte 3 veces. Laura era exactamente tipo de criminal más peligroso. Inteligente, calculadora, sin conciencia, y con acceso a población vulnerable. Semana antes de juicio, familia de Roberto Marín me contactó. Su viuda Marta y sus 2 hijos, Andrés y Clara, querían reunirse. Necesitaban entender qué realmente pasó. Nos reunimos en mi despacho. Marta tenía 70 años, cabello blanco perfectamente peinado, ropa elegante pero sencilla, ojos llenos de dolor apenas contenido. Jueza, necesito saber si Laura mató a mi esposo, dijo directamente. Creemos que sí. Evidencia en autopsia muestra sobredosis intencional. Nivel de fentanilo era 3 veces dosis letal. No era accidente. Marta cerró ojos. Lo sabía. En mi corazón lo sabía. Roberto estaba mejorando. Hablaba de reducir medicación, de prescindir de Laura. Estaba cansado de depender de ella. Su voz se quebró. Una semana después estaba muerto. Su hijo Andrés habló. Laura vino a funeral. Lloró. Actuó devastada. Dijo que había hecho todo lo posible, que muerte de papá la destrozaba, y nosotros la consolamos. Consolamos a mujer que probablemente lo mató. Su rabia era palpable. Su hija Clara agregó, Laura nos cobró por última semana de cuidado. 3.500 euros. 2 días después de funeral envió factura. Y nosotros pagamos, porque pensamos que merecía compensación por cuidar a papá hasta final. Silencio cayó. Peso de traición era tangible. Laura irá a prisión, preguntó Martas. Si soy yo quien sentencia, sí, por muy largo tiempo. El juicio comenzó en febrero. Sala estaba llena. Prensa, familias de víctimas, personal médico. Fiscalía había decidido procesar solo los casos más fuertes. 8 víctimas principales. Muerte de Roberto Marín. Laura entró en sala luciendo inmaculada. Traje sastre azul oscuro, cabello recogido, sin maquillaje excesivo. Proyectaba profesionalismo, calma. Casi parecía víctima de error judicial más que perpetradora. Fiscal Miguel comenzó presentación. Damas y caballeros del jurado, durante próximos días escucharán historia perturbadora. Historia de enfermera que usó conocimiento médico no para sanar, sino para crear adicción. No para aliviar sufrimiento, sino para perpetuarlo. No para cuidar, sino para explotar. Laura Villar identificaba pacientes vulnerables en momento más frágil de sus vidas. Postcirugía, con dolor asustados. Y en lugar de ayudarlos a sanar, los convertía en adictos. Porque adictos pagan. Adictos dependen, y dependencia se traduce en dinero. Miguel proyectó foto en pantalla. Eduardo Camps antes de conocer a Laura. Hombre saludable de 68 años. Empresario exitoso. Después otra foto. Eduardo 4 años después. Demacrado. Ojos hundidos. Perdido. Adicto. Esto es lo que Laura Villar hace. Toma personas sanas y las destruye. Por dinero. Puro y simple. Durante 15 años operó dentro del sistema de salud que confiamos para protegernos. Traicionó esa confianza de forma más vil posible. Escucharán de 8 víctimas. Cómo Laura administraba medicación más fuerte de la necesaria. Cómo aumentaba dosis para crear dependencia. Cómo cuando pacientes intentaban reducir, ella inventaba razones médicas falsas para continuar. Cómo los manipulaba para firmar poderes notariales, transferir dinero, incluso cambiar testamentos. Y escucharán sobre Roberto Marín, hombre de 68 años que cometió error fatal. Cuestionó a Laura, dijo que quería segunda opinión. Amenazó con terminar su cuidado. Una semana después estaba muerto. Sobredosis de fentanilo que autopsia confirmó no fue accidente, sino homicidio. Miguel hizo pausa dejando palabras hundirse. Laura Villar no es enfermera, es asesina en bata blanca. Y es tiempo que responda por sus crímenes. Defensa fue presentada por Félix Ortiz. Su estrategia era predecible pero efectiva potencialmente. Mi clienta Laura Villar dedicó su vida a cuidar a otros. 25 años como enfermera, impecable récord, cientos de pacientes satisfechos. ¿Y ahora qué? 8 personas con remordimiento del comprador la acusan de crear adicciones que ellos mismos cultivaron.
verdad es simple. Estos eran pacientes adultos, educados, ricos. Eligieron continuar cuidado con Laura porque confiaban en ella, porque ella era excelente en su trabajo. Cuando tenían dolor, ella aliviaba. Cuando necesitaban soporte, ella proveía. Esto es enfermería, no crimen. Algunos desarrollaron dependencia de medicación, posiblemente. Es el riesgo conocido de opioides. ¿Pero fue intención maliciosa de Laura? Absolutamente no. Ella seguía mejores prácticas. Administraba medicación prescrita por doctores. Si esos doctores recetaban dosis altas, responsabilidades de ellos, no de enfermera que ejecutaba órdenes. En cuanto a muerte de Roberto Marín, es tragedia. Pero tragedia no es automáticamente crimen. Roberto era hombre de 68 años con historial cardíaco. Murió de sobredosis accidental. No hay evidencia que Laura administró dosis fatal. Solo especulación basada en sesgo contra ella. Júzguenla por evidencia, no por emociones. Y verán que Laura Villar es enfermera dedicada, no criminal. Primeros testimonios fueron de las víctimas. Eduardo subió a estrado. Todavía se veía frágil, pero voz era firme. Cuando Laura empezó a visitarme en casa pensé que tenía suerte, dijo, la mejor enfermera del mejor hospital cuidándome personalmente. Parecía bendición, se volvió maldición. ¿Puede describir cómo era cuidado típico?, preguntó fiscal. Laura venía 5 veces por semana. Checaba signos vitales. Cambiaba vendajes. Y me administraba inyección para dolor. Esa inyección era todo. Sin ella dolor era insoportable. O eso creía. Ahora sé que era que Laura me había hecho adicto para mantenerme pagando. ¿Intentó alguna vez reducir medicación? 6 meses después de cirugía le dije que quería intentar con menos medicación. Laura se puso muy seria. Dijo que mi caso era complejo, que reducir demasiado rápido podría causar dolor crónico permanente. Me asustó. Así que continué. ¿Y dinero? ¿Cómo pagaba? Al principio transferencias semanales. 500 euros por día, 5 días por semana. 2.500 semanales. Después Laura sugirió que tener poder notarial facilitaría pagos. Yo estaba confundido por medicación. Firmé. Ella empezó a transferir dinero directamente de mi cuenta. Cantidades que no autoricé. Félix Ortiz contrainterrogó. Señor Camps firmó poder notarial voluntariamente. ¿Correcto? Estaba bajo influencia de medicamentos que ella me administraba. ¿Pero nadie lo forzó físicamente a firmar? No físicamente, pero entonces fue su decisión. Gracias. Era brutal pero efectivo. Plantaba duda. ¿Eran víctimas genuinas o adultos que tomaron malas decisiones? Mercedes testificó después. Su historia era similar pero con elemento adicional. Laura no solo me hizo adicta, dijo, me aisló de mi familia. Cuando mi hija visitaba a Laura le decía que yo necesitaba descanso, que visitas me estresaban. Convenció a mi hija de reducir visitas. Así Laura tenía control completo. ¿Por qué su hija le creyó? Porque Laura era profesional médica. Mi hija confiaba en su juicio. Y yo estaba tan drogada que no podía articular que algo estaba mal. Mercedes miró directamente a Laura. Me robó 3 años de vida. Me robó relación con mi hija. Y casi me mató. Javier contó historia de cómo novia médica lo salvó. Sin ella probablemente estaría muerto ahora. Laura aumentaba dosis cada mes. Decía que era necesario, pero realmente me estaba matando lentamente. Cuando mi novia intervino, Laura intentó convencerme de terminar relación. Dijo que mi novia no entendía dolor, que estaba celosa de nuestra relación. Era manipulación clásica. Ana, la más mayor, habló sobre vulnerabilidad de personas mayores. Vivía sola. Mis hijos lejos. Laura se convirtió en mi todo, enfermera, compañera, casi hija. Confiaba en ella completamente. Y ella usó esa confianza para explotarme durante 4 años. 720.000 euros. 4 años de adicción. Años que nunca recuperaré. Cada testimonio era devastador. Pero defensa continuaba atacando. ¿Firmó contratos? Sí. ¿Hizo transferencias voluntariamente? Técnicamente sí. ¿Alguien lo amenazó? No directamente. Defensa construía narrativa. Víctimas eran adultos que tomaron decisiones.
Malas decisiones quizás, pero decisiones propias. Entonces fiscal cambió táctica. Llamó a Dra. Sofía Ramírez, joven doctora que había iniciado investigación. Doctora Ramírez, ¿qué notó sobre pacientes de Laura? Patrón preocupante. Tasa de readmisión altísima, muchos desarrollando complicaciones relacionadas con medicación. Cuando revisé historiales, vi que todos recibían cantidades extremadamente altas de opioides, más altas de lo que cualquier protocolo médico razonable recomendaría. Confrontó a Laura, ella dijo que conocía casos mejor que yo, que tenía años de experiencia. Me hizo sentir como doctora inexperta cuestionando a veterana, pero instinto me decía que algo estaba mal. Cuando Eduardo casi murió, llamé a investigadores. Sin doctora Ramírez, Laura probablemente seguiría operando. Su voz era fuerte, y su testimonio estableció que Laura no seguía protocolos médicos. Estaba improvisando, peligrosamente. Luego vino evidencia física, registros bancarios mostrando 2.800.000 euros en 15 años. Medicamentos confiscados en casa de la archivos con notas sobre cada cliente. Fiscal proyectó una página de archivos de Laura. Era sobre Mercedes. Decía A.M. Fargas. Heredera textil. Ingresos estimados 13 meses. Estado mental frágil post-cáncer. Familia ausente. Objetivo 40K mes durante 2-3 años. Protocolo mantener en fentanil. Aumentar gradualmente. Si cuestiona enfatizar riesgo dolor crónico. Era plan de negocios. No notas médicas. Jurado miraba con horror. Esto era evidencia que no podían ignorar. Pero momento más dramático vino con testimonios sobre Roberto Marín. Su viuda Marta subió a estrado. Roberto me dijo semana antes de morir que quería terminar con Laura. Testificó. Estaba cansado. Quería recuperar su vida. Laura lo visitaba ese día. Escuché parte de conversación. Roberto decía, ya no necesito tus servicios. Laura respondía, Roberto, eres adicto, sin mí estarás en agonía. Él insistía, buscaré ayuda apropiada. Ella decía, eres tonto, pero como quieras. 2 días después Roberto murió, solo con Laura. Ella me llamó llorando. Dijo que había colapsado, que llamó a ambulancia pero fue demasiado tarde. Yo la creí. Su voz se quebró. Le agradecí por intentar salvarlo, cuando realmente ella lo mató. Defensa objetó. Especulación. No hay evidencia que Laura administró dosis fatal. Fiscal respondió. Tenemos evidencia autopsia. Nivel de fentanilo 3 veces dosis letal. Roberto no tenía acceso a esa cantidad. Solo Laura. Pero sin testigos directos era circunstancial. Fuerte, pero circunstancial. Juicio duró 3 semanas. Evidencia montaña tras montaña. 30 testigos. Cientos de documentos. Y finalmente Laura misma testificó. Laura Villar subió a estrado con confianza que solo sociópata puede proyectar. Vestida impecablemente. Postura perfecta. Voz calmada. Su abogado Félix Ortiz la guió a través de preguntas preparadas. Señorita Villar, ¿cuánto tiempo fue enfermera? 25 años. Empecé mi carrera con pasión genuina por ayudar a personas, especialmente aquellas en dolor más severo. ¿Por qué especializarse en manejo de dolor? Porque vi mucho sufrimiento innecesario. Doctores a veces son conservadores con medicación. Pacientes sufren cuando podrían tener alivio. Yo quería ser voz para esos pacientes. Los pacientes que testificaron aquí, ¿sintió genuina compasión por ellos? Absolutamente. Eduardo, Mercedes, todos ellos. Los cuidé cuando estaban en momento más vulnerable. Formamos vínculos, no solo profesionales, humanos. Intencionalmente creó adicciones. Nunca, jamás, administraba medicación prescrita por doctores o basada en mejores prácticas médicas. Si pacientes desarrollaron dependencia fue riesgo conocido de opioides, no algo que busqué. ¿Por qué cobraba tarifas tan altas por cuidado en casa? Porque proporcionaba cuidado de calidad excepcional, disponible casi 24/7. Pacientes me pagaban porque valoraban mi experiencia. Era mercado libre. Yo ofrecía servicio. Ellos decidían pagar. Era narrativa cuidadosamente construida. Laura como enfermera dedicada. Víctimas como clientes satisfechos hasta que se arrepintieron de gastos. Entonces fiscal Miguel se levantó para contrainterrogar, y todo cambió.
Señorita Villar dice que administraba medicación prescrita por doctor. ¿Puede mostrarme prescripción de doctor Herrera para fentanilo que le dio a Eduardo Camps en mayo de 2000? Laura parpadeó. No tengo acceso a registros aquí. Yo sí. Miguel mostró documentos. Doctor Herrera prescribió 50 microgramos de fentanilo por día. Sus notas muestran que administró 550 microgramos, 3 veces la dosis prescrita. Eso es seguir órdenes del doctor. Laura vaciló. A veces ajustes son necesarios basados en respuesta del paciente. Ajustes que solo usted decidió, sin consultar doctor. Yo soy profesional experimentada. Tengo discreción para... ¿Tiene licencia para prescribir medicamentos?, interrumpió Miguel. No. Entonces cuando administró 3 veces dosis prescrita, estaba ejerciendo medicina sin licencia. ¿Correcto? Estaba usando juicio de enfermera. Juicio que resultó en adicción. Interesante. Miguel cambió táctica. Hablemos de dinero. Registros bancarios muestran que ganó promedio de 200.000 euros al año durante 15 años. 3 millones en total. Todo de cuidado privado. ¿Le parece cantidad normal para enfermera? Proporcionaba servicios excepcionales. ¿O mantenía pacientes adictos para seguir cobrando? Miguel proyectó notas de archivo de Laura. Esto es su carpeta sobre Mercedes Vargas. ¿Puede leer la parte donde dice objetivo 40.000 al mes? Laura palideció. Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable poner objetivo de ingresos en archivo médico de paciente? Yo necesitaba hacer presupuesto personal, presupuesto que dependía de mantener Mercedes adicta. Miguel no daba tregua. ¿Y esto? Apuntó a otra línea. Si cuestiona enfatizar riesgo-dolor crónico, suena a estrategia de manipulación. No medicina. Estaba notando preocupaciones válidas. ¿O estaba documentando cómo mantener paciente pagando? Veamos otro. Esto es sobre Javier Ruiz. Objetivo 6 meses mínimo. Potencial 18 si su novia no interfiere. ¿Qué significa si novia no interfiere? Ella estaba causando estrés a Javier, o estaba intentando salvarlo de usted. De hecho lo salvó. Y usted intentó destruir esa relación, ¿verdad? Silencio. Miguel continuó. Roberto Marín murió una semana después de decirle que ya no necesitaba sus servicios. Conveniente timing. ¿Fue coincidencia trágica? ¿O fue que usted no podía permitir que se fuera? Porque si Roberto hablaba con otros doctores, ellos verían lo que estaba haciendo. Miguel se acercó. Nivel de fentanilo en su sangre era 3 veces dosis letal. Usted era única persona con acceso a esa cantidad. ¿Lo mató? No. Laura voz tembló por primera vez. Entonces, ¿cómo llegó 3 veces dosis letal a su sistema? No lo sé. Tal vez tomó demasiado. Roberto no tenía acceso directo a medicación. Usted controlaba todo. Miguel dejó pregunta flotar. ¿Lo mató para silenciarlo? No. Laura casi gritó. Fue accidente. ¿Qué tipo de accidente? Yo me equivoqué. Estaba cansada. Administré dosis incorrecta. Su cara se descompuso, pero no fue intencional. Silencio absoluto en sala. Laura acababa de admitir que su error mató a Roberto. Incluso si no fue intencional, era negligencia criminal en mínimo. Félix Ortiz intentó recuperar en redirect. Mi clienta acaba de explicar fue error. Enfermeras están sobrecargadas. Errores pasan. Errores que matan, dijo Miguel. Y conveniente que error pasó justo cuando Roberto amenazaba con exponer su esquema. Resto de testimonio de Laura fue desastre. Cada respuesta la hundía más. Su máscara de profesional compasiva se había resquebrajado. Jurado vio lo que yo veía. Alguien calculadora, fría, sin remordimiento real. Testigos finales fueron expertos. Dra Beatriz Luna, psicóloga forense, explicó perfil de Laura. Trastorno antisocial de personalidad. Falta de empatía. Grandiosa, ve personas como objetos para explotar. Manuel Ortega, especialista en adicción, testificó sobre daño causado. Estas adicciones fueron creadas intencionalmente. Patrón es claro. Laura administraba cantidades excesivas. Aumentaba gradualmente. Aseguraba dependencia. No hay explicación médica legítima, solo manipulación deliberada. Argumentos finales fueron dramáticos. Fiscal Miguel fue apasionado. Laura Villar es peor tipo de criminal. Usó conocimiento médico para dañar. Usó confianza de pacientes vulnerables para explotar.
Creó adictos para enriquecerse, y cuando uno amenazó con exponerla, lo mató. 14 víctimas identificadas. Probablemente más que nunca se presentarán. 2.800.000 euros robados. Una vida tomada. Innumerables vidas destruidas. No dejen que bata blanca los engañe. Laura no es sanadora, es depredadora, y merece sentencia máxima bajo ley. Félix Ortiz intentó sembrar duda. Caso entero está basado en remordimiento del comprador. Adultos ricos que gastaron mucho dinero en cuidado privado y ahora quieren culpar a alguien. Laura cometió errores, posiblemente. ¿Es criminal? No. Muerte de Roberto fue tragedia, pero sin evidencia directa que Laura intencionalmente administró dosis letal, no pueden condenar. Accidente no es asesinato. Jurado deliberó 4 días. Fue largo, señal que consideraban evidencia cuidadosamente, pero cuando volvieron veredicto fue claro. Culpable. En todos los cargos. 8 cargos de lesiones graves. Culpable. 4 cargos de explotación financiera. Culpable. 4 cargos de ejercicio ilegal de medicina. Culpable. Fraude continuado. Culpable. Homicidio en segundo grado. Roberto Marín. Culpable. Laura no mostró emoción cuando veredictos fueron leídos. Simplemente miraba al frente, vacía. Sentencia se programó para 2 semanas después. Esas 2 semanas las pasé revisando cada detalle del caso. Decidir sentencia apropiada era peso enorme. Las vidas que Laura destruyó merecían justicia, pero también necesitaba considerar precedente, rehabilitación potencial, protección de sociedad. Consulté con colegas, revisé sentencias en casos similares. Pasé noches sin dormir pensando en Eduardo temblando, Mercedes llorando, viuda de Roberto preguntando si su esposo sufrió al final. Día de sentencia llegó, sala nuevamente llena, víctimas en primera fila, familias detrás, prensa atenta. Laura entró en sala. Por primera vez lucía pequeña, derrotada, realidad finalmente penetrando. Antes de sentencia, víctimas tenían derecho a declaraciones de impacto. 5 eligieron hablar. Eduardo. Laura, me robaste 4 años de vida, $500,000 de euros. Pero peor, me robaste dignidad. Me convertiste en adicto, en hombre que temblaba y suplicaba por siguiente dosis. Espero que cada día en prisión te haga sentir fracción del dolor que causó. Mercedes, casi pierdo a mi hija por ti. 3 años donde ella me visitaba menos porque tú la convencías que yo necesitaba espacio. 3 años robados de relación que nunca recuperaremos completamente. Más allá de dinero, me quitaste tiempo, y tiempo es lo único que no se puede devolver. Javier, me quitaste 1 año y medio. Mi empresa casi colapsa, mi relación casi termina, todo porque querías seguir cobrándome. No eres enfermera, eres parásito. Ana, 72 años tengo. 4 de esos años fueron robados por ti. A mi edad, 4 años son preciosos, son tiempo con nietos, viajes que no tomé, vida que no viví, porque estaba drogada en tu control. Nunca te perdonaré. Finalmente, Marta, viuda de Roberto, mataste a mi esposo, hombre que amé durante 45 años. Lo mataste porque amenazaba tu negocio. No fue error como dijiste, fue eliminación de problema. Espero que cuando estés en celda cada noche, veas cara de Roberto, y sepas que destruiste familia entera. Las declaraciones terminaron. Ahora era mi turno. Me puse de pie. Laura Villar Sánchez ha sido encontrada culpable de crímenes extraordinariamente graves. Durante 15 años operó como predadora dentro del sistema de salud, identificaba pacientes vulnerables y los convertía en adictos para explotarlos financieramente. No fue error, no fue pasión por ayudar llevada al extremo. Fue operación criminal sistemática. Registros confiscados muestran que mantenía archivos sobre cada víctima como si fueran cuentas bancarias, objetivos de ingresos, estrategias de manipulación, planes para mantener dependencia. 14 víctimas identificadas perdieron colectivamente 2.800.000 euros, pero daño real va más allá de dinero. Años de vida perdidos en neblina de adicción, relaciones familiares dañadas, salud destruida. 3 personas intentaron suicidio debido a desesperación de adicción que usted creó, y Roberto Marín está muerto porque amenazó con exponer su esquema. Psicóloga forense testificó que usted presenta trastorno antisocial, de personalidad, falta de empatía, alto riesgo de reincidencia. Si liberada, buscaría nuevas víctimas. Esto no es especulación, es evaluación clínica basada en evidencia. Sistema de salud depende de confianza.
Pacientes deben poder confiar que profesionales médicos actúan en su mejor interés. Usted traicionó esa confianza de forma más vil, usó conocimiento médico como arma, convirtió cuidado en explotación, considerando gravedad de crímenes, número de víctimas, duración de actividad criminal, muerte de Roberto Marín y riesgo de reincidencia. Mi sentencia es la siguiente. Por homicidio en segundo grado de Roberto Marín, 25 años de prisión. Por 8 cargos de lesiones graves por administración intencional de sustancias adictivas. 10 años consecutivos por cada cargo. Total, 80 años. Dado que 80 años más 25 excede expectativa de vida, sentencia efectiva será cadena perpetua. Elegibilidad para libertad condicional después de cumplir 30 años mínimo. Además, prohibición permanente de ejercer cualquier profesión médica o de cuidado. Orden de restitución completa, 2.800.000 euros a ser pagados a víctimas proporcionalmente. Embargo de todos sus bienes actuales y futuros hasta saldar deuda. Y finalmente, recomendación a Ministerio de Salud para investigar todos hospitales donde Laura trabajó. Implementar controles más estrictos de farmacia. Requerir auditorías cuando enfermeras continúan cuidado privado extenso post-alta. Laura, usted es 38 años. Con sentencia de 30 años, antes de libertad condicional, tendrá 68, si alguna vez sale. Edad de varios de sus víctimas cuando las explotó. Espero que durante esos 30 años encuentre algo que claramente carece. Empatía humana. Golpee mazo. Sentencia pronunciada. Guardias escoltaron a Laura. Por primera vez, mostró emoción, lloró. Pero incluso entonces me pregunté si eran lágrimas por víctimas o por sí misma. Afuera de sala, víctimas se abrazaron. Eduardo sollozaba de alivio. Mercedes sostenía mano de su hija. Javier abrazó a su novia. Ana sonrió tímidamente. Y Marta, viuda de Roberto, simplemente asintió. Justicia para Roberto. No traía de vuelta. Pero era algo. 3 meses después de sentencia, Hospital San Pérez cerró permanentemente su piso VIP. Demandas civiles de víctimas y publicidad negativa hicieron imposible continuar. El hospital pagó asentamientos totalizando 8 millones de euros. Directora Claudia Vidal renunció. Varios administradores fueron despedidos. Pero más importante, caso de Laura catalizó cambios sistemáticos. Ministerio de Salud implementó nuevas regulaciones para todos hospitales privados en Cataluña. Luego en toda España, me invitaron a formar parte del comité que diseñó reformas. Primera reunión fue en Madrid. 20 profesionales médicos, jueces legisladores, todos unidos por un objetivo: asegurar que otra Laura Villar nunca pudiera operar así. Las reformas fueron comprensivas: control de farmacia estricto, todo medicamento de clase segundo, opioides, benzodiazepinas, etc. Requería firma dual. Enfermera solicitaba, farmacéutico verificaba contra prescripción médica. Sistema computarizado rastreaba cada píldora. Discrepancias generaban alerta automática. Auditoría de cuidado post-alta. Si paciente continuaba con enfermera privada más de 3 meses post-alta. Hospital requería evaluación independiente por doctor diferente. Verificar que cuidado era médicamente necesario. Límites de medicación. Protocolos claros sobre cuánto medicación podía administrarse para cada condición. Exceder requería autorización de doctor supervisor, no discreción de enfermera. Protección financiera. Pacientes en cuidado post-alta no podían otorgar poderes notariales a proveedor de cuidado. Cambios a testamentos requerían evaluación por abogado independiente y psicólogo. Reporte obligatorio. Si profesional médico sospechaba adicción inducida por otro profesional, estaba legalmente obligado a reportar. Fallo en reportar era violación ética. Educación de pacientes. Hospitales debían proporcionar información sobre señales de manipulación médica. Números de contacto para reportar preocupaciones. Las reformas fueron llamadas Ley Marín, en honor a Roberto. Su familia presionó fuertemente por cambios. Querían que muerte de Roberto significara algo, que salvara a otros. 6 meses después de sentencia, recibí carta inesperada. Era de Laura. Escribía desde prisión. Estimada jueza Mendoza, entiendo que probablemente no desea escuchar de mí, pero necesito escribir esto.
no como súplica por clemencia, sino como no sé, confesión quizás. He tenido mucho tiempo para pensar. 6 meses en celda de 4 por 3 metros, da perspectiva. Mi abogado dice que debería apelar, que sentencia fue excesiva, pero no voy a hacerlo, porque sería mentir otra vez, y estoy cansada de mentir. Verdad es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada dosis aumentada, cada manipulación, cada vez que convencía paciente de que me necesitaba cuando realmente no, lo sabía, y lo hacía deliberadamente. ¿Por qué? He intentado responder esa pregunta honestamente. Al principio era dinero. Entré a enfermería por razones equivocadas, no por vocación, por estabilidad. Y cuando vi cuánto pacientes ricos estaban dispuestos a pagar, vi oportunidad. Pero después, se volvió algo más: poder, control. Estos eran personas exitosas, millonarios, empresarios, y yo los tenía completamente bajo mi control. Me necesitaban, suplicaban por lo que solo yo podía dar. Era embriagante. Eduardo, Mercedes, Javier, Ana, eran buenas personas, amables conmigo, confiaron en mí, y yo traicioné esa confianza de forma más vil. No puedo deshacerlo, no puedo devolverles años que robé, dinero que tomé. Roberto, esa noche todavía me persigue. No planeé matarlo, pero cuando dijo que iba a otro doctor, entré en pánico. Pensé que si él hablaba todo mi mundo colapsaría, así que administré dosis que sabía era peligrosa. Le dije que lo ayudaría a dormir. 3 horas después estaba muerto. No sé si esto es remordimiento genuino o solo porque estoy en prisión. Su psicóloga forense dijo que carezco de empatía. Tal vez tiene razón. Tal vez estoy escribiendo esto solo porque me beneficia emocionalmente. No lo sé. Lo que sí sé es que merezco estar aquí. 30 años parece eternidad, pero comparado con lo que quité a otros, es nada. Eduardo perdió 4 años, Mercedes 3, Ana 4, Roberto perdió su vida. No espero perdón, solo quería que supiera que finalmente veo lo que hice, y es monstruoso. Laura, leí la carta 3 veces. Era sincera, o más manipulación. Con personas como Laura, era imposible saber, pero decidí creer que quizás, finalmente, había vislumbrado su propia oscuridad. 1 año después de sentencia, las víctimas estaban en diversos estados de recuperación. Eduardo todavía luchaba con adicción residual. Había recaído una vez, pero con terapia intensiva y apoyo de familia finalmente estaba limpio 8 meses. Vivía más modestamente ahora. Parte de su fortuna se había ido, pero tenía salud y perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba. Mercedes había completado rehabilitación. Relación con su hija era mejor que en años. Habían empezado negocio juntas. Pequeña boutique de ropa. Mantenía a Mercedes ocupada y conectada. Las pesadillas sobre Laura habían disminuido. Todavía venían a veces, pero menos. Javier se había casado con su novia, la mujer que lo salvó. Tuvieron bebé, un hijo llamado Roberto, en honor al hombre que no sobrevivió para ver justicia. Javier decía que cada vez que miraba a su hijo recordaba cuán cerca estuvo de perder todo. Ana, la más mayor, había escrito libros sobre su experiencia. Confianza traicionada, sobreviviendo a depredador médico. Se volvió bestseller. Usaba ganancias para financiar centro de rehabilitación para víctimas de adicción iatrogénica, adicción causada por tratamiento médico. Las familias de los 4 pacientes muertos recibieron parte de restitución. No traía a sus seres queridos de vuelta, pero reconocía pérdida. Marta, viuda de Roberto, usó su porción para crear Fundación Roberto Marín para protección de pacientes. Trabajaba con hospitales implementando reformas, educando familias sobre señales de advertencia, presionando por más cambios legislativos. En entrevista dijo: Roberto no puede volver, pero su muerte puede significar algo, puede salvar a otros, y eso es lo que haré con tiempo que me queda. 2 años después de sentencia, recibí notificación de prisión. Laura había sido atacada por otra interna. Pelea sobre algo trivial en cafetería. Laura recibió cuchillada en costado. Sobrevivió pero fue hospitalizada 2 semanas. Cuando regresó a prisión, fue colocada en aislamiento protector. Pasaría resto de sentencia en celda 22 horas al día. 1 hora de ejercicio solitario, sin interacción con población general. Era por su seguridad, pero también era forma de infierno.
Pensé en ironía. Laura, que había controlado cada aspecto de vidas de otros, ahora vivía sin control alguno. Cada movimiento supervisado, cada comida programada, cada momento monitoreado, era exactamente tipo de impotencia que había impuesto a sus víctimas. 3 años después, hubo desarrollo inesperado. Cristina Bosch, una de las víctimas adicionales que había aparecido durante investigación, publicó investigación. Había sido periodista antes de su adicción. Ahora estaba recuperada y había decidido investigar cuántas Lauras existían en el sistema médico. Su reporte era escalofriante. Identificó 17 casos similares en España en última década. Enfermeras, doctores, cuidadores que habían creado adicciones para explotar financieramente. Laura no era aberración única, era síntoma de problema más grande. El reporte generó debate nacional, programas de noticias, artículos, conferencias médicas. España comenzó a verse a sí misma en espejo incómodo. ¿Cómo esto había pasado tantas veces? Que fallaba en sistema. Más reformas siguieron, esta vez nacionales. Registro centralizado de profesionales médicos con banderas rojas. Si enfermera o doctor tenía patrón sospechoso, múltiples pacientes desarrollando adicciones, transferencias financieras inusuales, alta tasa de mortalidad, era investigado automáticamente. También protecciones para whistleblower, profesionales médicos que reportaban colegas sospechosos. Recibían protección legal contra represalias. Sofía Ramírez, quien había iniciado investigación de Laura, se volvió cara de campaña, viajaba dando charlas. Si ves algo, di algo. Salvé vidas reportando a Laura, tú también puedes. 5 años después de sentencia, las víctimas organizaron reunión, querían marcar aniversario, y querían que yo asistiera. Era en casa de Eduardo. Habían pasado 5 años, todos habían cambiado. Eduardo lucía saludable. Había ganado peso que perdió durante adicción. Sonreía genuinamente. Su vida no era la misma de antes, pero había encontrado paz. He aprendido que trauma puede destruirte o refinarte, dijo. Elegí refinamiento. Mercedes estaba rodeada de familia. Su hija, yerno, 2 nietos. La boutique era exitosa. Más importante, ella era feliz. Laura me quitó 3 años, dijo. Pero me dio regalo extraño, apreciar lo que tengo. Cada día con mi familia es precioso. Antes lo daba por hecho. Javier había traído a su esposa y hijo de 3 años. Roberto Jr. corría jugando con juguetes. Este pequeño es mi recordatorio, dijo Javier, de por qué luché, de por qué sobreviví. Laura casi me quita futuro, pero estoy aquí, y soy feliz. Ana se había vuelto activista a tiempo completo. A sus 77 todavía daba charlas. Escribía artículos, presionaba por reformas. Su energía era inspiradora. Laura pensó que me destruiría, dijo. En cambio me dio propósito. He ayudado a cientos de personas a evitar lo que yo pasé. Eso vale algo. Marta, viuda de Roberto, era quien más me conmovió. 5 años sin Roberto, pero había canalizado dolor en acción. Fundación que creó había ayudado a implementar reformas en 20 hospitales. Había educado a miles de familias. Roberto estaría orgulloso, dijo. No puedo traerlo de vuelta, pero puedo asegurar que su muerte significó algo. Al final de reunión, me dieron placa. Decía, jueza Patricia Mendoza Silva, por escuchar, por creer, por luchar por justicia. Con gratitud de sobrevivientes de Laura Villar. No era yo quien merecía gratitud, era ella, por tener valor de testificar, por convertir trauma en acción, por negarse a ser definidos por lo que Laura les hizo. 7 años después, Laura solicitó audiencia de libertad condicional. Había cumplido 7 de 30 años. Bajo ley española podía solicitar cada 2 años, pero no tenía esperanza real. Requerimiento era 30 años mínimo. Aún así, víctimas fueron notificadas, tenían derecho de hablar. Eduardo, Mercedes, Javier y Ana asistieron. Marta también. Laura lucía diferente. 7 años en prisión habían cambiado. Cabello gris, rostro demacrado, ojos que ya no proyectaban confianza sino derrota. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, habló brevemente. Sé que no merezco libertad. Sé que daño que causé es imperdonable. Solo quiero que sobrevivientes sepan que finalmente entiendo lo que hice, y si pudiera deshacer cada decisión, lo haría. Eduardo habló.
Laura, 7 años no son suficientes para lo que hiciste. 20 no serían suficientes, pero espero que estés usando este tiempo para volverte mejor persona, porque eventualmente saldrá. Y cuando lo hagas, espero que seas diferente. Mercedes, he perdonado, no por ti, por mí, porque vivir con odio solo me lastima. Pero perdón no significa que mereces libertad temprana. Cumple tu sentencia. Javier, cada vez que miro a mi hijo pienso en cómo casi nunca existió, porque casi muero adicto. Gracias a ti, pasa 30 años aquí, piensa en todas las personas cuyas vidas quitaste. Ana, tengo 77. Probablemente no viviré para ver tu liberación, pero espero que cuando salgas a los 68, entiendas finalmente lo que es perder años preciosos, como nosotros perdimos por ti. Marta no habló, simplemente miró a Laura, y Laura bajó vista, incapaz de sostener mirada de mujer cuyo esposo había matado. Junta negó libertad condicional. Sorpresa de Nadia. 10 años después de sentencia, yo me jubilé. 28 años como jueza más 10 igual 38 años en sistema judicial. Era tiempo de descansar, pero caso de Laura permanecería conmigo siempre. En mi ceremonia de jubilación, las víctimas vinieron. Era sorpresa. Eduardo dio discurso. Jueza Mendoza, usted salvó nuestras vidas, no solo enviando a Laura a prisión, sino creyéndonos, viéndonos como víctimas, no como tontos ricos, luchando por reforma. Su legado vivirá en cada paciente protegido por leyes que ayudó a crear. Lloré. No era común en mí, pero estas personas habían sufrido tanto, y habían encontrado fuerza no solo para sobrevivir sino para crear cambio. Eran mis héroes. 15 años después de sentencia, Laura cumplió 43, mitad de sentencia mínima, intentó libertad condicional otra vez, negada otra vez. 20 años después, Laura tenía 58, había pasado más años en prisión que libre, solicitó otra vez. Esta vez Junta consideró más seriamente, había sido prisionera modelo, no incidentes en 10 años, participaba en programas, mostraba remordimiento aparente. Víctimas fueron consultadas. Eduardo, ahora 82, demasiado frágil para viajar, envió carta, escrita por nieto porque sus manos temblaban demasiado. En carta decía, Laura pasó 20 años. Yo pasé mis últimos años luchando consecuencias de lo que me hizo. Dejo decisión a Junta. Pero recuerden, ella no solo robó dinero, robó salud, años, dignidad. 20 años no devuelven eso. Mercedes había muerto. Cáncer regresó 2 años antes. Luchó valientemente pero perdió. Javier, ahora 62, escribió, no me opongo a libertad condicional si realmente cambió, pero debe vivir con restricciones, no cerca de hospitales, no contacto con víctimas, monitoreada. Ana había muerto también, 92 años, falleció durmiendo, pacífica. Su obituario mencionaba fundación que creó, cómo ayudó cientos de víctimas. Marta seguía viva, 88 años, frágil pero fuerte, viajó a audiencia personalmente. Roberto habría tenido 88 también, habríamos celebrado 60 años de matrimonio. En cambio estoy viuda 20 años. Laura me quitó 2 décadas con hombre que amaba. 20 años en prisión son justicia, pero no reemplazan lo que perdí. Junta de Libertad. Decisión fue, libertad condicional negada. Laura cumpliría 30 años completos, no menos. Cuando Laura cumplió 30 años en prisión, tenía 68. Edad de Ana cuando fue victimizada. Edad de Roberto cuando murió. La ironía no se perdió en nadie. Solicitó final de libertad condicional. Esta vez fue aprobada, con condiciones estrictas. Prohibición permanente de trabajar en cualquier campo relacionado con salud. No contacto con víctimas o familias. No vivir dentro de 50 kilómetros de cualquier hospital. GPS monitoreado permanentemente. Reportarse semanalmente con oficial de libertad condicional. Terapia psicológica obligatoria. Exámenes toxicológicos aleatorios. Laura salió de prisión en día gris de noviembre, sin familia esperándola, sin amigos. Los 30 años habían pasado factura. Lucía de 80 no 68. Vivió en apartamento pequeño en pueblo rural. Trabajaba limpiando casas. Era vida humilde, solitaria. Todo lo que tenía antes, dinero, admiración, control, había desaparecido. 2 años después de liberación, Laura murió.
Cáncer de páncreas. Diagnóstico a muerte fue 3 meses. Murió sola en hospicio público, sin visitantes, sin flores, sin llorones. Cuando noticia llegó a sobrevivientes, sus reacciones fueron mixtas. Eduardo había muerto un año antes, a los 84, rodeado de familia. Mercedes ya había partido. Javier dijo, no siento alegría por su muerte, solo alivio que finalmente terminó. Capítulo cerrado. Ana y Marta habían muerto antes que Laura. De víctimas originales, solo quedaban familiares. Hijos de Eduardo, hija de Mercedes, esposa de Javier, hijos de organizaron reunión memorial, no para Laura, para sus seres queridos que habían sido víctimas. Eduardo, Mercedes, Ana, Roberto, los que no sobrevivieron para ver final de historia, me invitaron. Yo tenía 80 años, jubilada 15 años, pero fui, porque estos casos no te abandonan, se quedan contigo, marcan tu alma. En memorial, cada familia compartió recuerdos, no de trauma, sino de quienes eran sus seres queridos antes de Laura. Eduardo el empresario visionario, Mercedes la matriarca amante de familia, Ana la activista incansable, Roberto el esposo devoto. Laura les quitó años, pero no pudo quitarles legado. Las reformas que ayudaron a implementar habían salvado innumerables vidas. Fundación de Marta todavía operaba. Libro de Ana todavía se leía. Sus muertes no fueron en vano. Al final, hijo de Roberto habló. Su nombre también era Roberto, ahora 64. Mi padre murió hace 32 años. Durante mucho tiempo sentí rabia, luego tristeza, ahora siento gratitud, no por lo que pasó, sino por lo que vino después, las vidas salvadas por reformas creadas en su nombre, los pacientes protegidos. Mi padre no murió solo como víctima, murió como catalizador de cambio. Esas palabras resonaron, porque en mi carrera vi mucha oscuridad, mucha crueldad, pero también vi resiliencia. Vi a personas tomando peor experiencia de sus vidas y creando algo bueno, algo duradero. Laura Villar murió sola, sin legado, sin amor, sin impacto positivo. Solo había dejado cicatrices y reformas diseñadas para prevenir que otra como ella existiera. Mientras yo sentada en memorial miraba fotos de Eduardo, Mercedes, Ana y Roberto en tiempos felices antes de trauma, pensé, justicia no siempre trae cierre. No devuelve lo perdido, no sana cicatrices completamente, pero puede dar voz a silenciados, puede proteger futuros vulnerables, puede transformar víctimas en sobrevivientes y sobrevivientes en agentes de cambio. Caso de Laura Villar terminó no cuando murió, sino cuando última reforma que inspiró fue implementada, cuando última persona fue salvada por leyes creadas en respuesta a sus crímenes, cuando última víctima encontró fuerza para vivir más allá de trauma. Ese trabajo continúa, y continuará, porque esa es verdadera justicia, no solo castigo para culpable, sino protección para inocentes, hoy, mañana, siempre.